Quien quiera que sea la persona que encuentre este texto, por favor, solo deseo decirte que no se puede jugar con el universo, ni con nada que altere el rumbo del tiempo. Todas las cosas fueron hechas para seguir un rumbo establecido, no existe fuerza humana para cambiar lo que está escrito, todo debe tener un propósito. Probablemente yo ya esté muerto, pero si aún puedo cambiar el destino del universo, sé que puedo hacerlo, informándote de todo lo que pasó conmigo, y cómo es que tú debes intervenir para la salvación de todos. Todo empezó un día normal de enero, vivía en la casa de mis padres, a mis 20 años de edad estaba en la universidad, me gustaba la física y química, tenía un empleo de medio tiempo y vivía la vida como todo chico de mi edad. Fue un día miércoles 8 de enero cuando me dirigía a mi trabajo de mañana, el sol brillaba alto y cálido, las aves cantaban como silbando, el cielo era azul, me gustaba admirar el cielo, verlo sin nubes me dejaba mucha satisfacción, ya que al ver al cielo en la inmensidad y el infinito espacio podía ver que todas las cosas buenas de esta vida, estaban hechas para disfrutarlas, vivir al máximo, vivir sin miedo y preocupaciones. Todos esos pensamientos pronto acabarían, cuando iba por la avenida que da hacia la calle principal a tomar el autobús, que me llevaría al centro de la ciudad, pude ver en un terreno deshabitado que estaba en medio de dos casas, una pequeña luz brillar con mucha fuerza, la curiosidad me llevó hasta ese lugar, pude ver que había una especie de hoyo diminuto alrededor del objeto que llamó mi atención. Pareciera que ese objeto había caído del espacio exterior, cogí aquel pequeño artefacto y pude notar que se asemejaba bastante a un reproductor MP3, pensé que era japonés o chino, al ver que no tenía marca, traía 4 botones, una pantalla de 2 pulgadas por medio, y 2 luces, al parecer una era roja y la otra verde. En los botones había flechas, una orientaba hacia adelante, otra hacia atrás, otro botón tenía un símbolo de pausar, el cuarto botón tenía una letra que jamás había visto. No le di mayor importancia al asunto, cogí el objeto y lo guardé en mi bolsillo y me fui a mi trabajo. Todo el día me fue muy bien, logré llegar temprano al trabajo, y como siempre, también llegué temprano a mi casa. Llegué a mi casa y me fui a mi habitación a ver algo de televisión. Estaba recostado en mi cama, y en la televisión pasó un comercial del nuevo reproductor MP4 de Sony, que lo estaban ofertando en mi ciudad y descuento por más de una unidad. Entonces me acordé de aquel objeto que había recogido en la mañana, lo saqué de mi bolsillo y comencé a examinarlo más a fondo, pude notar que no tenía entrada USB, ni ninguna entrada para guardar canciones, tampoco tenía botón de encendido. Entonces presioné la pantalla para ver si se encendía, efectivamente el aparato encendió. En la pantalla se mostraba la hora actual, el día, el mes, el año, el clima, la latitud y altitud. Me pareció muy extraño ver que solo mostraba esas cosas y no una lista de música, o al menos que dijera cuánta memoria tenía, lo clásico que trae un MP3. Parecía que solo era como una especie de alarma, o algo por el estilo, decidí presionar un de los 4 botones, el que tenía el símbolo de pausa, al hacer esto nada pasó, solo el reloj que se mostraba en pantalla, dejó de avanzar. Ya se malogró, dije para mí mismo, iré a buscar un desarmador a ver si lo puedo reparar. Fui a mi sótano a buscar herramientas, cuando regresé vi que todo había dejado de moverse, las manecillas del reloj de la sala estaba inmóvil. Salí afuera para ver que todo estuviera bien, y me sorprendí mucho cuando vi que todo se había detenido, las personas, las nubes, los autos, los animales, todo. Por pura curiosidad de qué pasaría pulsé el botón pausa una vez más, entonces me asustó la voz de mi papá que había vuelto del trabajo. ¿Qué haces allí?, me preguntó mi padre. Nada papá, solo salí a tomar aire fresco dije y me fui a mi habitación. Allí las dudas comenzaron a surgir en mi cabeza, ¿cómo fuese posible que sucediera esto?
Esa noche salí al cine con mis amigos, pensando que solo estaba imaginando cosas, entonces mientras veíamos una película, de nuevo la curiosidad me llevó a sacar el objeto de mi bolsillo, y una vez más presioné el botón de pausa. Entonces todo a mi alrededor dejó de moverse, la película se detuvo, el audio también, las personas dejaron de respirar, todo estaba en el más absoluto silencio. Entonces lo comprendí, era un objeto que detiene el tiempo o de alguna forma lo manipula. Un escalofrío recorrió mi espalda, al notar una sombra negra debajo de la pantalla gigante del cine, pude ver que si respiraba, tenía la forma de un hombre pero con la cabeza muy deforme, solo vi su silueta negra, levantó la mano y me señaló, se puso a caminar lentamente, todo estaba en silencio, nadie se movía, y cada vez que se acercaba su respiración se comenzaba a oír más fuerte, no era humano de eso estoy seguro, ningún humano respira así. Cada vez se acercaba y comenzaba a gruñir, me aterroricé y presioné el botón de pausa de nuevo, entonces la película continuó y las personas comenzaron a moverse, ignorantes de lo que había pasado, miré a todos lados y todo estaba bien, volteé para ver a la criatura y había desaparecido, es como si nunca hubiera estado allí. Cuando volví a mi casa, mis padres habían salido a una reunión del trabajo de papá, pasé los días jugando con el objeto, presionaba pausa y todo se detenía, hacía pequeñas e inocentes bromas a las personas. Pero siempre que pausaba el tiempo, aquella criatura aparecía como una silueta, se acercaba menos rápido que aquella vez del cine. Nunca presioné los demás botones, hasta que un día fui con Jack, mi mejor amigo, era un 15 de enero del año 2014, le mostré el objeto y le dije que era un artefacto que detiene el tiempo, él no me creyó, dijo que nada puede hacer que eso pase. Y en tono de burla me dijo, qué aburrido que solo detenga el tiempo, sería mejor adelantarlo para ver el futuro, y luego se echó a reír, me pareció interesante aquel argumento, y decidí no mostrarle en verdad que sí podía detener el tiempo, pensé que no era tan solo para detener el tiempo, tal vez pueda hacer lo que dijo Jack. Fui directo hasta mi casa, me encerré en mi habitación y comencé a analizar el objeto. Presioné el botón con la flecha hacia adelante, entonces pude sentir como si estuviera viajando en un auto a toda velocidad pero no me movía de mi habitación, vi la pantalla del objeto y pude ver que la hora se aceleraba a un ritmo cada vez más veloz, hasta que pasaron horas, y luego días en el objeto, presioné de nuevo para frenarlo y dejó de acelerar la hora y los días, fui a la sala y vi a mi padre, sentado en el sillón con una cara de preocupación, me vio y fue directo a mí, me abrazó y me dijo: hijo, ¿dónde has estado? Hace días que no sabemos de ti dónde estabas. Pensamos que algo malo te había pasado, ¿qué te pasó? Yo le dije, papá no te preocupes, estuve con Jack en su casa, es que perdí mi celular y no recuerdo el número de la casa. Mi padre me vio extrañado y dijo que eso estaba bien para un día, pero no supimos nada de ti en 4 días. Dinos la verdad, ¿qué está pasando contigo, hijo? Nada, papá, claro que no. Es solo que quería estar un tiempo a solas. Mi padre me abrazó nuevamente y se fue más tranquilo a avisar a mi madre y a la policía, para que estos ya no me busquen. Ambos sabíamos que lo que le dije no era cierto, podía ver en él su incredulidad, pero mantuve mi mentira con tal de que nadie se entere de mi artefacto especial, si tan solo habría dicho algo al respecto con mi padre, tal vez no habría ocurrido esta desgracia. Volví a mi habitación y encendí mi PC, vi la hora y fecha y, efectivamente habían pasado 4 días, era domingo 19 de enero del 2014, casi no lo creo, este objeto era maravilloso, podré hacer muchas cosas con él, veré el futuro, regresaré al pasado y cambiaré mi destino, tal vez pueda ser que mis padres sean millonarios y yo un hijo muy rico, tendré todo lo que un rico tiene.
Probé con ir primero al pasado, solo unos días dije a mí mismo, supuse que el botón con la flecha hacia atrás era para regresar en el tiempo, lo pulsé y sentí nuevamente la sensación de estar en el auto a toda velocidad pero sin moverme, vi como la hora en la pantalla del artefacto comenzaba a retroceder, vi retroceder la hora, los días. Levanté la mirada y vi mi habitación, me vi a mí mismo haciendo las cosas que hice hace algunos días, me movía muy deprisa, y cada vez más deprisa, vi por mi ventana como el sol salía y se ocultaba de forma invertida, cada vez más se aceleraba el viaje. Vi que en la pantalla estaba la fecha del jueves 2 de enero del 2014, y decidí detenerlo ahí. Ese fue el día en que fui con Jack al lago, la pasamos bien con algunos amigos y luego, fuimos a pescar, la curiosidad me llamó y decidí parar ahí. Detuve el aparato en ese día, entonces salí de mi casa y fui directo al lago. Cuando llegué, pude ver un grupo de personas del otro lado del lago. Robé un largavista que había en una de las tiendas aledañas al lago, nadie podía verme, era invisible ante todos. Cuando observé me sorprendí al verme a mí mismo, junto con Jack y mis amigos, por supuesto que recordaba bien cómo fue que conversamos y cuánto tiempo estuvimos allí. Solté una pequeña risa, jaja dije para mí mismo, esto es increíble, con este objeto que tengo en el bolsillo podré hacer lo que quiera, podré ser Dios y hacer cosas que nadie imaginaría. Cuando ajusté más el foco del largavista, pude notar que al otro lado del lago estaba la silueta de aquella criatura que veía cuando detenía el tiempo, pero... No era la criatura, era otra. Su color era rojizo, y esta vez no tenía forma de humano, parecía más como un lobo. Aulló, pareciera que su aullido no fuese escuchado por mi otro yo del pasado, y por nadie, solo fue escuchado por mí. Entonces pude ver cómo aquella silueta del lobo, comenzaba a correr hacia mí, rodeando el lago, cada vez se oían sus aullidos, comencé a correr, hasta que llegué a la carretera principal, volteé para ver si seguía allí. No había nada. Suspiré aliviado, y miré la vista a la carretera, me quedé helado al ver que ese lobo estaba del otro lado. Esta vez no aulló, solo se pudo escuchar una voz tenebrosa que provenía del hocico de aquel animal. No puedes controlarlo. No sabes las consecuencias de jugar con el universo. Saqué el artefacto de mi bolsillo, y presioné el botón con la flecha de adelante. Nuevamente vi como el lobo se desvanecía y que todo aceleraba de forma rápida, los coches pasaban, los días, las horas, y por fin volví a la fecha del 15 de enero del 2014. Ese era el día en el que fui a ver a Jack, para contarle lo del objeto extraño que me encontré. Regresé a mi casa y esperé a que mi otro yo del pasado se fuera a ver a Jack. Cuando se fue, entré a mi habitación y cerré con llave. Esta vez decidí ir más hacia adelante en el futuro, tal vez podría haberme convertido en un joven rico, tal vez me case con una hermosa chica y tengamos una mansión, no sé, algunas de esas locuras que sueñan algunos. Miré a todos lados y presioné el botón de acelerar el tiempo, pude ver de nuevo cómo el tiempo corría sin mí acelerando cada vez más su paso. Una semana había transcurrido en la pantalla del objeto, cuando en la pared de mi cuarto pude ver que apareció algo. Detuve de inmediato el aparato y se detuvo en el miércoles 22 de enero del año 2014. Vi con horror que lo que había en la pared de mi cuarto era un mensaje, decía: no continúes más, por favor, destruirás todo, y morirás por ello. Fui de inmediato a mi cocina, al escuchar un grito desgarrador, cuando llegué vi la escena más horrible de toda mi vida. Todo estaba lleno de sangre, el torso de mi padre estaba encima del lavado de cocina, totalmente deshecho, sus intestinos estaban afuera, como si hubieran sido extraídos con garras, sus miembros estaban dentro de los cajones de la alacena, su cabeza estaba irreconocible, su piel estaba fuera de su cráneo, y su cráneo estaba en la freidora. Vi como lentamente sus ojos se iban cocinando en el aceite hirviendo. Y de mi madre solo pude ver su cabello, su anillo de compromiso, y un par de pendientes que ella solía usar.
Su cuerpo había desaparecido sin dejar más rastro. Mi casa se llenó de un vacío completo, el más absoluto silencio que nunca jamás antes había presenciado. Mi corazón se llenó de mucho dolor, al ver que nunca más volvería a ver a mis dos seres más queridos en este mundo. Solo caí de rodillas y me eché a lamentarme, miré con ira aquel objeto y me dije para mí mismo, si no habría usado este objeto habría podido defender a mis padres de lo que sea que les haya hecho esto. Eso se puede arreglar. Me asustó oír esto y sujeté fuertemente aquel objeto y sin querer presioné el botón de acelerar el tiempo, miré hacia atrás y pude ver que una sombra negra me golpeaba con una fuerza sobrehumana y luego desvanecerse mientras que el tiempo corría a toda velocidad. Quedé inconsciente no sé por cuánto tiempo. Cuando desperté estaba en mi cocina, pero el tiempo seguía avanzando, y mi cocina ya no era más. Miré a mi alrededor y solo pude ver escombros, lo que alguna vez fue mi hogar ya no estaba. Entonces vi el objeto y miré la fecha, era el 22 de mayo de 2750, lo detuve al instante. Al hacer esto, apareció un mensaje que decía, Cromonita agotada. Pensé en regresar a mi época y evitar que mataran a mis padres, pero cuando pulsé el botón de regresar, nuevamente el mensaje. Cromonita agotada. Maldita sea, dije mientras me levantaba y salía de los escombros de mi antiguo hogar. Lo que vi me dejó en shock, todo estaba destruido, los edificios, las casas, los parques, nada de lo que conocía estaba. El aire se sentía pesado, mis pulmones se fatigaban rápidamente y solo podía inhalar cada 15 segundos para no perder el conocimiento. Vi que el cielo era de color gris, solo nubes de radiación, no había vegetación de ningún tipo, ni tampoco vida salvaje. Era como si el Armagedón había llegado a la Tierra y ningún ser humano la habitaba. Solo se escuchaba un viento vacío que atravesaba la que alguna vez fue mi ciudad donde vivía. Decidí caminar para ver si podría conseguir ayuda. Pasaron 2 horas. Nada. No había nadie, pareciera que el planeta entero estuviera deshabitado. Entonces vi como un objeto proveniente del cielo bajaba de manera brusca y se posaba en la dirección que iba caminando. Pensé, tal vez sea alguien que me ayudará, dije, había visto la televisión y me sorprendía los avances tecnológicos que se iban haciendo en mi época, tal vez en esta era ya hayan construido naves espaciales, dije. De la parte posterior de lo que parecía ser una nave, se abrió una escotilla y luego una rampa fue soltada, luego un ser humanoide, con la cabeza muy grande y algo deforme descendió de la nave. Tenía una especie de armadura en su tórax de un material metálico pero parecía muy flexible y a su vez resistente, como un chaleco en forma de V, tenía muñequeras hechas del mismo material, sus brazos y piernas eran delgados, contaba con 4 dedos en los pies y con 4 dedos alargados en las manos. Tenía una máscara que le tapaba la boca, y sus ojos eran color amarillo puro, no tenían párpados. Me vio fijamente y se dirigió hacia mí, se acercó y se quitó la máscara. Sus dientes eran filudos y desordenados, no poseía nariz, pero sí tenía branquias, toda su piel era de color blanco humo. En un de sus muñequeras tenía una especie de pantalla pegada, y unos botones muy parecidos a los que tenía mi objeto con el que viajaba en el tiempo. Con una voz gruesa pero entendible dijo: Así que quisiste huir. Nadie escapa de nosotros, ni tú, ni tu maldita especie terrestre. Te buscabas aquí. Tu mundo ya no existe, porque ustedes mismos lo destruyeron, solo les queda un camino, y ustedes saben cuál es. Servirnos a nosotros, como dueños absolutos del universo. Ahora, pequeña escoria, regresarás a tus tareas diarias como esclavo. Llévenlo a la nave. Acabó diciendo esto, y 3 seres similares bajaron de la nave. Me pusieron una especie de esposas, me colocaron una máscara transparente y luego me llevaron dentro de su nave.
Cuando entreví cómo aquella tecnología alienígena era tan diferente como la habíamos imaginado en mi época, al parecer sus artefactos no tenían color, su color era algo que no había visto jamás, sus pantallas tenían mucha luz, eran como hologramas, pero no tenían teclas táctiles ni físicas, no tenía explicación cómo es que se controlaban las naves, se veía en la pantalla, un tipo de letra totalmente desconocida, del techo de la nave varios tubos salían y terminaban en forma de casco, solo eran 4 seres que venían en la nave. Pude ver en la parte posterior de su nave una especie de calabozo o celdas, al costado un holograma me llamó la atención, era la Tierra, pero no tenía polos, norte ni sur, solo continentes a medias, puntos marcados con letras alienígenas, vi con horror que toda Europa había sido borrada por completo. Vi a mi alrededor y me empujaron para que entré a la celda, pude distinguir entre la puerta de los prisioneros de la nave unas letras escritas con sangre. Estas letras si las podía entender, decía. La libertad del hombre, le cuesta su propia sangre. Pero si gana su libertad, de todas formas se destruirá a sí mismo. Estamos condenados a morir. Entré y cerraron las rejas, que no eran más que luces láser, toqué con un dedo aquellas luces y solo me quemó de manera muy dolorosa. El ser que me habló, subió a la nave y se colocó en la parte delantera, que yo supuse que era de donde se controlaba esa nave, se puso el casco que venía con el tubo, y luego sus ojos se tornaron negros. Al hacer esto la nave despegó y comenzamos a elevarnos muy deprisa, hasta que dejamos la atmósfera de la Tierra y entramos en el espacio. Cuando las estrellas comenzaban a aparecer cada vez más y más, pude sentir como mi respiración volvía a la normalidad, al parecer el casco que llevaba puesto había comenzado a funcionar y ya no respiraba más el aire contaminado de la Tierra. Nos alejábamos cada vez más y más de la Tierra, cuando nos acercábamos más a la Luna, detrás de ella pude ver una nave nodriza enorme tanto así que la Luna parecía que era la mitad de su tamaño. Una especie de campo de atracción nos llevó directamente hasta un hangar de la parte posterior de su nave nodriza. Al aterrizar dentro pude ver unas interminables filas de seres humanos, formándose para recibir alimento. Me llevaron a través de toda esa gente, podía escuchar sus lamentos, en cualquier tipo de idioma conocido y hasta en algunos que nunca jamás había escuchado, pasando aquella explanada, al otro lado había una especie de incinerador gigantesco, en él varios seres similares a los que me trajeron, echaban huesos de humanos, y aquello parecía que aumentaba más la energía de su nave. También observé en otra explanada aún mayor que la primera a seres humanos, fabricando cristales extraños. En otro lugar había enormes criaturas de 10 o 20 metros que devoraban carne humana, tenían 3 brazos y 5 abominables ojos rojos, y a su vez vi que había cadáveres de humanos a su costado. Algo curioso que aquellos cadáveres eran similares, es decir que eran delgados, más o menos de la edad de 30 a 40 años de edad. Los que había visto en la explanada eran jóvenes no mayores de 30 años. Vi como un grupo de mujeres de alrededor de 20 años, fabricaban escudos y armas para las criaturas extraterrestres. Me llevaron a una especie de calabozo gigantesco, donde había alrededor de 100 personas entre hombres y mujeres, todos ellos no excedían los 25 años de edad. Me pusieron en una celda y las criaturas se marcharon. Entré a la celda y habían 4 hombres de mi edad, vestían de una manera peculiar, el material con el que estaban hechas sus prendas no era nada conocido por mí, era una especie de plástico metálico o algo así. Uno de ellos me miró extrañado y me preguntó, ¿por qué llevas eso puesto? ¿No traes ropa croniana? ¿Qué es ropa croniana?, dije. Las ropas que llevamos puestos son de Cronía, dijo aquel hombre. ¿Qué es Cronía?, pregunté de nuevo. Cronia es el planeta de origen de los Kron, aquellas criaturas que te trajeron hasta aquí y del cual es su nave. Me sorprende que no sepas esto, ¿de dónde eres, joven?, me preguntó. Yo no soy de esta época, les dije, vengo del año 2014.
Al parecer yo no debería estar aquí, dije. Una risa burlona se dejó oír de uno de los otros hombres de la celda, se acercó a mí y me dijo: ¿acaso estás demente? No se puede viajar en el tiempo, nunca se ha hecho. No te creo, seguramente eres un loco, que quiere burlarse de nosotros con sus tonterías. ¿No me creen, verdad? Dije en voz alta. Viaje en el tiempo con este objeto, dije sacando de mi bolsillo aquella cosa que me trajo a esta época. Las caras de risa y burla desaparecieron cuando vieron aquel objeto. ¿Cómo diablos la obtuviste?, dijo otro de los hombres de la celda. ¿Saben cómo se llama?, pregunté. Entonces el hombre, que permaneció callado desde que entré a la celda, dijo: es el Forex, el objeto más ambicionado de los Kron. Dicen que el Forex puede hacer que el universo cambie su rumbo. Pero solo son leyendas que nuestros padres nos contaban de niños. Yo viajé en el tiempo con él, dije. ¿Qué esperas? ¿Por qué no vuelves a tu época y evitas que todo esto pase?, dijo aquel hombre. No puedo, dije, la cromonita está agotada. ¿Tú sabes qué es la cromonita?, pregunté. Sí, dijo aquel hombre. Es una joya muy difícil de encontrar, al parecer los creadores fueron quien la trajeron a la Tierra desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes son los creadores?, pregunté. Son aquellos seres que crearon la Tierra y a los humanos, les enseñaron todo al hombre para que pudiera sobrevivir, luego se marcharon a su planeta sin más. Ellos inventaron el Forex para estudiar los viajes en el tiempo y sus efectos en el universo. La civilización del hombre creció y creció, la historia dice que el hombre creó su propia destrucción, mejoraron sus armas de destrucción masiva, aceleraron su propia destrucción. En el año 2490 el planeta Tierra estaba en guerra nuclear. Dicen que un científico de tu época inventó el arma nuclear que utilizaba microondas. Al parecer detonaron esa arma en Europa del Este, y desde aquella vez toda Europa desapareció en el océano. Luego las microondas utilizadas en esa explosión salieron hasta el espacio, y 50 años después los Kron recibieron esas ondas. Se dieron cuenta de que había vida en la Tierra, llegaron hasta aquí hace 100 años y encontraron a la Tierra en medio del caos. No habían fuerzas militares, no habían armas, no había paz, todo estaba destruido por el mismo hombre. Ellos aprovecharon esto y comenzaron a esclavizar a los humanos, y por eso estamos aquí. ¿Quiénes son los Kron y por qué no vinieron los creadores a protegernos?, pregunté. Los creadores fueron quienes dieron vida a los Kron. Al parecer los Kron no querían estar por debajo de los creadores y se rebelaron contra ellos. Destruyen civilizaciones de planetas enteros, arrasaron con sus recursos minerales, ellos mataron a los creadores y solo viven con un propósito. Quieren ser inmortales, por eso fabrican cristales para protegerse. Nuestras balas comunes no les hacen daño, solo pueden ser vencidos por la mezcla de petróleo y plutonio. Es como un ácido para ellos, derrite sus armaduras y el metal de sus naves y armas. Solo uno de los creadores sigue con vida, está encerrado en la torre más alta de la nave. Lo quieren vivo para que les enseñe cómo usar los cristales y hacerse inmortales. Ayúdenme a regresar a mi época, dije en voz alta. No podemos, dijo el que parecía más temeroso, estamos encerrados. No creo que eso sea una dificultad, dijo el más valiente de los cuatro. Me llamo Chip, dijo. Luego los demás dijeron, soy Carlos. Yo soy Juan, iremos contigo, te ayudaremos a regresar a tu época y podrás evitar que todo esto pase. Vamos, dijeron los tres. El cuarto sujeto no dijo nada y no quiso ayudarnos tampoco. Carlos sacó de su bolsillo una esmeralda y dijo: lo estaba guardando para comprar un poco de comida de los otros prisioneros, pero creo que nos servirá más, con esto podremos forzar los láseres de las celdas y salir. Así fue, salimos de las cárceles y logramos escabullirnos en los tubos que conducían una especie de líquido de un olor nauseabundo.
Logramos llegar sin que nadie nos detectara hasta el pie de la torre más alta. Esta vez Juan tropezó con una especie de trampilla y vimos con horror que aquella trampa lo destrozaba por completo. Eran púas que lo atravesaron por todos lados, y unos enormes bloques le destrozaban el cráneo. Luego un líquido transparente cayó sobre su cadáver y se iba derritiendo poco a poco. Seguimos adelante antes de que los Kron se alertaran de nuestra presencia. Llegamos hasta la cima de la torre. Carlos nuevamente sacó la esmeralda y comenzó a forzar la cerradura de aquella habitación. Entramos todos y cerramos la puerta. Allí estaba una criatura peculiar. Era de un color blanco intenso, tenía alas, su cara era pálida, al parecer era un ángel. Estaba sentado en una silla, sujetado con fuertes cadenas en ambos brazos, incluso sus alas estaban amarradas con una especie de hilos digitales o algo así. Le pregunté cómo podría regresar a mi época. No respondió. Vi que al otro lado de la habitación había una especie de computadora. Chip la encendió y logró ver una ruta hacia las naves de escape. Me pareció algo curioso. Al otro lado de esa computadora había otra computadora más pequeña. En la pantalla decía: historia completa de la humanidad. Lo que vi me dejó en shock. Habían imágenes de todas las guerras que el hombre hizo y los hechos más importantes del mismo. Casi se me va el alma cuando vi aquel dato histórico. Decía: hombre inventa arma nuclear a base de microondas y químicos desconocidos por la ciencia humana. En la foto de aquel científico estaba alguien que no podría dejar de reconocer aunque tuviera más años encima. Era yo. No lo puedo creer. Yo inventé esa arma, yo ayudé a destruir la Tierra, yo atraje a los Kron a que nos invadieran, yo causé todo esto. Por mi culpa es que nuestro mundo está inhabitable. Me quedé helado por unos segundos y una fuerte voz me hizo reaccionar. ¿Quieres regresar a tu época? La cromonita está oculta en la Tierra, está en lo que fue el continente americano. Estas son las coordenadas, las enviaré a la memoria del Forex, él te guiará hasta ahí. Pero tienes que saber que sus esfuerzos serán inútiles, nada puede cambiar el rumbo del tiempo. Tal vez cambies algo pero el futuro está escrito, nada puede cambiarlo, todo debe seguir su rumbo y aunque vuelvas 1000 veces a cambiarlo todo, siempre el futuro será igual. Recuerda esto, si vuelves a cambiar todo empeorarás las cosas. La mejor estrategia para ganar es que no hagas nada. ¿Y entonces por qué crearon el Forex? Fue un error, es por eso que creamos a los 3 guardianes. Uno es el guardián del pasado, una sombra en forma de lobo, aparece cuando se viaja al pasado. Él se encarga de matar al viajero del tiempo y evitar las paradojas del tiempo-espacio. El otro es el guardián del presente, aparece cuando se detiene el tiempo y se encarga de que el tiempo siga su curso matando a aquel que se atreva a destruir el continuo espacio del tiempo. El tercero es el guardián del futuro, aparece cuando se desea ir al futuro o en el mismo futuro en el que se va. Este ser es una sombra humanoide que utiliza la confusión mental para lograr matar a aquel que tenga el Forex. Él fue quien hizo que imaginaras a tus padres muertos. En realidad nada de eso pasó, tus padres siguieron vivos, pero tú no debes volver, ya que te atrapará y crearás una paradoja que destruirá el universo por completo. No me importa lo que digas, yo regresaré para evitar que invente esa maldita arma nuclear. Regresaré con mis padres y todo volverá a ser como antes. Haz lo que te dicta tu corazón. Váyanse todos, los Kron saben que escaparon y vienen tras de ustedes. Una cosa más, el Forex también te permite enviar objetos al pasado o futuro, solo debes presionar el 4º botón del Forex. Váyanse ya. Chip.
Carlos y yo nos dirigimos hasta la nave de escape a toda velocidad. Las enormes criaturas que había visto en la explanada principal estaban tras de nosotros, gruñendo de forma monstruosa. Una de esas bestias cogió del pie a Carlos, solo pudimos ver cómo se lo devoraba miembro por miembro. Sus gritos se dejaron de oír cuando le arrancó la cabeza y luego terminó de comérselo por completo. Chip y yo continuamos corriendo hasta la nave de escape. Chip logró hackear el acceso y entramos de inmediato. Pude oír cómo los guardias cronianos venían con sus armas avanzadas y su alta tecnología de protección. Chip me dijo que las naves Kron eran guiadas por los pensamientos, y luego se puso un casco similar al que estaba en la nave de la que me trajeron de la Tierra. De inmediato despegamos y salimos de la nave nodriza. Coloqué el Forex en la mano de Chip y este se conectó con su cerebro. En la pantalla principal aparecieron las coordenadas de la cromonita. Nos dirigimos allí en la nave. Cuando llegamos nuevamente pude sentir el aire pesado y muy contaminado de la Tierra. Chip me dio una máscara que estaba en el compartimento principal de la nave. Bajamos de inmediato y el Forex nos guió hasta un campo de rocas. Allí estaba, debajo de un par de rocas colocadas muy cuidadosamente, una piedra brillante, que resaltaba de las demás. No tenía el tamaño ni de una bola de billar, brillaba sin cesar. Chip me dio el Forex y en la pantalla pude ver que decía: cromonita detectada. Entonces cogí aquella roca brillante y la puse frente al Forex. En ese momento la piedra comenzó a desvanecerse y convertirse en una especie de energía que fue absorbida por el Forex. Luego de esto se mostró en pantalla, energía restablecida para 3 viajes. Debes volver, me gritó Chip. Debes evitar que todo esto pase, vete ya. Corrimos hacia la nave y entramos, pero luego vi tras nosotros a aquella sombra que me golpeó y por la cual llegué hasta esta época. Mi cuerpo se paralizó por completo, no podía moverme. Vi cómo aquella sombra absorbía la vida de Chip, a través de lo que parecía ser su boca. Lentamente los ojos de Chip se iban apagando, vi palidecer su piel y vi cómo dejaba de existir. Luego se acercó a mí lentamente. Hice un esfuerzo sobrehumano para presionar el botón de regresar en el tiempo, pero aquella criatura me lo impedía. La sombra se acercó a mí, parecía que controlaba mis actos. Tomé con fuerza el asiento de la nave sin que yo lo quisiera. Vi como yo presionaba lentamente el botón de ir adelante en el tiempo controlado por aquella sombra. Entonces soltó una risa, y vi cómo se iba desvaneciendo lentamente mientras yo viajaba al futuro junto con la nave, aún presionando aquel botón. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que pude controlar mi cuerpo nuevamente. Detuve de inmediato el Forex y vi que la fecha era el 23 de agosto del año 8270, vi por el cristal de la nave, que la Tierra no existía más, solo habían rocas espaciales en lo que alguna vez fue un planeta entero. No pude contener mis lágrimas, todos habían desaparecido, mi hogar ya no estaba, nada de lo que conocía estaba. Entonces recordé aquellas palabras, las que dijo el último creador. Recuerda esto, si vuelves a cambiar todo empeorarás las cosas. La mejor estrategia para ganar es que no hagas nada. Por fin entendí todo, nada que yo haga cambiará el destino del universo. Todo será igual si yo interfiero. Yo fui el causante de que los Kron nos invadieran, yo fui quien inventó la máxima arma nuclear del mundo. Siempre me ha gustado la física y la química, y sé que si regreso ahora de alguna manera contribuiré a la creación de aquella monstruosidad. No importa cuánto evite hacerlo. Amo a mis padres pero quiero que ellos tengan un futuro mejor que esto. No más guerras, no más destrucción del hombre. Cogí unas láminas de plástico metálico que había en el compartimento, hice un embudo pequeño a los láseres de las celdas de la nave. Lo suficientemente pequeños para escribir en las láminas. Esto es todo lo que puedo hacer, por el bien de todos. Sé que puedo advertir a alguien de lo peligroso de jugar con el universo. Ahora volveré. La fecha es miércoles 22 de enero.
Al presionar el botón de regresar, vi por el cristal de la nave como la Tierra iba regresando a la normalidad, como nuevamente los árboles y plantas habitaban la Tierra, como las personas dejaban de luchar y regresaban a sus vidas cotidianas. Vi toda la destrucción del hombre en reversa. Regresé por fin a mi época, y el lugar en el que estaba la nave era un bosque de piedras a los que los montañistas temían ir por su alto riesgo. Vi como las rocas cubrían perfectamente las dimensiones de la nave y hacían que nadie pueda notar la nave. Salí de allí, esa ubicación no estaba tan lejos de mi casa, estaba a las afueras de mi ciudad. Volví a mi casa, no había nadie. Entré lo más sigilosamente, me hice una herida con un cuchillo de mi cocina y con mi propia sangre escribí en la pared de mi habitación: no continúes más, por favor, destruirás todo y morirás por ello. Contemplé por última vez el cielo azul de mi época, todas las cosas buenas que había tenido, el aire fresco, los pájaros cantando y el sol cálido de enero. Luego salí de mi casa, fui al parque, enterré las láminas de forma que alguien las encuentre alguna vez. Miré todo por última vez y presioné el botón de ir al futuro nuevamente. No puedo quedarme, tarde o temprano el destino me alcanzará, puedo ver a la sombra acecharme, si me quedo me matará, así que debo gastar el último viaje en algo provechoso para todos, iré al futuro para pelear por nuestra libertad. Tal vez llegue allí y todo haya salido bien, alguien encontrará las notas y podrán evitar la destrucción del hombre. No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí, tal vez haya un mejor futuro para todos. Fecha destino: 23 de mayo del año 2750. Hay cosas en la vida tan impredecibles como la misma vida, cosas que nadie puede anticipar, cosas que están escritas para ser hechas al pie de la letra. Mi nombre es Sam, y esta es mi historia. Todo comenzó el 31 de diciembre del año 2479, en el último día del año. Recordaba cómo dejaría atrás la preparatoria y entraría en la universidad. Me emocionaba la idea de ver un nuevo mundo de conocimientos, y nuevas formas de vivir. Mis padres habían organizado una gran fiesta para despedir el último año en que estaríamos juntos. Ya que el próximo año yo me mudaría a la universidad e iniciaría con mis estudios de biología termonuclear. Todo iba de maravilla, el reloj marcó por fin las 12 de la noche, ya era el 1 de enero del año 2480, todo el mundo festejaba y se alegraba por la venida de un nuevo año. Podía escuchar los sonidos de los fuegos artificiales, pensé en saludar a mi amigo Alex, por el año nuevo quizás estaría un poco solo. Él vive con su tía, ya que sus padres estaban siempre de viaje. Me puse las gafas inteligentes y visualicé su número en la pantalla óptica. Luego de 10 intentos la llamada entró. Es extraño pensar que tanta tecnología había en la comunicación, y no la suficiente para cubrir la saturación de la línea telefónica en un día festivo como este. Lo saludé con el feliz año nuevo clásico de siempre, conversamos unos minutos y me pidió que viniera para jugar algunos videojuegos, ya que su tía había salido a una fiesta y él no quería pasarla en vela solo. Yo accedí, pero antes debía avisar a mis padres, a través de la enorme masa de gente que había venido para la fiesta de año nuevo de mis padres. Los encontré al fin y les dije que iba a salir. Ellos accedieron y me dispuse a salir. Caminaba por las calles iluminadas de luces LED, el alumbrado público había sido removido una década atrás, miraba a todas las personas dentro de sus hogares celebrar la llegada del año nuevo, decidí atravesar el parque abandonado que había en el extremo de la ciudad, era un buen atajo a la casa de Alex. Pasé por unas rampas de construcción, unas máquinas demoledoras y unos robots de limpieza obsoletos. Me introduje debajo de los escombros removidos de aquel parque, frío y totalmente abandonado. Cuando pasé debajo de una resbaladilla pequeña de arena, vi algo muy raro. Parecía un objeto cuadrado en forma de hoja, decidí acercarme para ver de qué se trataba.
Desenterré un poco la tierra que la cubría, y solamente eran unas láminas oxidadas, que tenían textos grabados, seguramente de alguna compañía que quebró al inicio del siglo. Tomé aquellas láminas y continué mi camino. Llegué a la casa de Alex y oculté las láminas debajo del pórtico de su casa. Entré y jugamos videojuegos toda la madrugada, hicimos algunas bromas telefónicas y logramos conciliar el sueño a las 6 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y algo en mi bolsillo vibró. Eran las gafas inteligentes. Mis padres me llamaban para saber cómo estaba. Me puse las gafas y contesté. Me pidieron que regresara a casa para ayudar a limpiar el desorden que había dejado consigo la primera fiesta del año. Me despedí de Alex y salí de su casa. Pero antes recogí aquellas láminas misteriosas que había encontrado y me las llevé. Llegué a mi casa y ayudé todo lo que pude a limpiar. Ya muy cansado me fui a mi habitación y recordé las láminas que había encontrado. Estaban llenas de óxido antiguo. Le pedí al robot doméstico que las limpiara. Luego de varios minutos el robot doméstico me devolvió las láminas. Me recosté sobre mi cama y comencé a leer aquellos textos. La historia era fascinante. No eran escritos de alguna compañía, al parecer eran las historias fantasiosas de algún sujeto desquiciado, o tal vez la historia inventada de algún genio que nunca las publicó. Todo esto trataba de destrucción humana, un objeto que permitía viajar en el tiempo, el Forex, los Kron extraterrestres y muchas cosas que solo veía en películas. ¡Qué gracioso!, dije. Este hombre tuvo buena imaginación. Decidí guardar estos textos muy celosamente. Tal vez algún día podría escribir un libro sobre estas fantasías. 5 años más tarde, yo me encontraba trabajando en un laboratorio del gobierno, en el desarrollo de tecnología para la salud humana. Me encargaba de desarrollar nuevos artefactos biológicos para mejorar la calidad de vida cotidiana de los seres humanos. Vivía en mi departamento en el centro de la ciudad, visitaba a mis padres los fines de semana y salía con una colega del laboratorio. Mi vida era maravillosa, tenía todo lo que podía desear. Un día el jefe del laboratorio me pidió que buscara en la biblioteca virtual sobre la composición original del ADN humano, porque necesitaba algunos códigos. En el equipo del laboratorio habíamos encontrado una tercera cura para el cáncer, pero esta cura era mucho más barata que la que se lanzó al mercado hace 50 años. Este descubrimiento ayudaría a personas de bajos recursos a curar su cáncer definitivamente. Me dirigí a la sala virtual para acceder a la base de datos, y conectarme con el cerebro positrónico de la base de datos mundial. Luego de una búsqueda logré dar con el código completo del ADN humano. Lo copié en la memoria virtual y la llené en mi bolsillo para llevársela al jefe del laboratorio. Cuando estaba cerrando la conexión con el cerebro positrónico mundial, un mensaje emergente apareció en pantalla que decía: joyas descubiertas en el centro de la Tierra, al parecer guarda relación con el objeto encontrado en la Luna. Creemos que el objeto encontrado es alienígena, y si relacionamos las joyas con el objeto, el código de las joyas revelan varios números en código binario. Al traducir este código, una palabra se revela: Forex. El objeto se llama así. Será puesto en análisis mañana temprano. Me quedé intrigado con este mensaje y decidí buscar más sobre aquel objeto. Busqué en la base de datos mundial, luego en la base de datos secreta del gobierno. Tenía acceso a ella porque mis investigaciones me lo permitían. Y allí estaba, un artículo completo del artefacto encontrado en la Luna. Era como un reproductor MP3 primitivo de hace más de 400 años. No se encendía, ni parecía que funcionaba. Estaba en las instalaciones del gobierno, 65 kilómetros de mi ciudad. Copié el artículo en la memoria de mi teléfono inteligente, puse la memoria en modo de lentes y me los puse. Salí del laboratorio, le entregué los datos del ADN humano al jefe del laboratorio. Salí de las instalaciones y me dirigí a mi vehículo. Marqué la ruta hacia donde vivían mis padres, y el vehículo tomó el camino más corto. Mientras estaba en piloto automático pensé que aquellas láminas que había leído hace algunos años, tal vez no sean del todo falsas.
Cuando llegué a mi antigua casa donde vivían mis padres aún, les pregunté sobre mis cosas antiguas que usaba de joven. Me dijeron que las habían puesto en el sótano. Las busqué y entre todas las cosas viejas las hallé. Estaban intactas. Revisé nuevamente la información que había recogido del laboratorio en mis gafas inteligentes, y coincidía con esa historia. El objeto encontrado se llamaba Forex, permitía hacer viajes en el tiempo, detenerlo y enviar cosas a través de él en el tiempo. Revisé una fotografía del objeto que mencionan que fue encontrado en la Luna, y la comparé con la descripción de las láminas. No podía ser. La descripción encajaba perfectamente con la imagen del objeto. Entonces esas historias no eran falsas, todo aquello que relata ocurrió en verdad, o mejor dicho aún no ocurren, porque todo ello se lleva a cabo dentro de 265 años. Y hoy estamos en el año 2485. Maldición, esto no es posible. Me acordé que había una advertencia al final de los textos de las láminas. Si se podía evitar todo eso. Debía de informar al gobierno de que aquel artefacto era muy peligroso para manipularlo, y que debía ser destruido. Me vino a la mente, que nadie me creería, tal vez me tomen por loco como yo lo hice con los escritos de las láminas. Lo mejor será hurtarlo o reemplazarlo para que nadie lo note. Pasé toda la noche recreando aquel objeto en una réplica exacta, todo debía salir bien. Si la reemplazaba nadie se daría cuenta y yo podría destruir el objeto para que aquel futuro fatal que se menciona en las láminas no se haga realidad. Muy temprano me dirigí hacia las instalaciones del gobierno a 65 kilómetros de mi ciudad. Mientras el piloto automático conducía, decidí ver un poco de televisión. En las noticias se mostraba en una conferencia de prensa a un científico que decía: logramos perfeccionar la bomba de microondas, capaz de destruir a cualquier amenaza que exista fuera del planeta. Recordé los escritos de la lámina, el autor de las láminas estaba en el futuro. ¿Cómo era posible que se inventara aquella bomba si él era el que se suponía debía hacerlo? Recordé otra cosa, hace algunos años los astronautas encontraron restos de naves espaciales en Marte y Neptuno. Desde aquel suceso, los científicos expertos en bombas han estado creando bombas para defendernos en caso de una posible invasión alienígena. No puede ser, todo encaja a la perfección. En algún momento del futuro, se desatarán guerras nucleares entre nosotros los humanos. Y esto provocará la llegada de seres de otro planeta. Lo que llevará a la destrucción de la Tierra. Tengo que impedirlo. Cuando llegué a las instalaciones del gobierno, me identifiqué como un científico de biología que necesitaba tomar unas muestras para actualizar la base de datos del ADN humano. Me permitieron el acceso, ingresé a las instalaciones y coloqué una carga inversa para cortar la energía eléctrica por 5 segundos. Lo hice en la sala de generadores. Me moví hacia la sala de hallazgos y logré entrar. Busqué entre todos los artefactos misteriosos hallados a lo largo de estos últimos 10 años. Hasta que lo encontré. Estaba en un pedestal, debajo suyo habían letras que describían el hallazgo. Active la carga inversa y la energía se cortó por 5 segundos, tiempo que aproveché para cambiar el objeto con la réplica que había elaborado. La energía volvió, las cámaras que vigilaban las instalaciones volvieron a funcionar. Logré salir de las instalaciones sin sospecha alguna. Me dirigí a mi vehículo y retorné a casa. Al llegar ya de muy noche, entré en mi antigua habitación y pensé en examinar aquel objeto llamado Forex. Comprobé con mis propios ojos que la descripción del objeto era idéntica al que tenía en la mano. Luego vi como en los escritos de las láminas, como aquel sujeto logró encender el objeto. Pero nada, no logré encender el objeto. Quizás haga falta la dichosa cromonita, sin ella no podrá encender. Ya era muy tarde, decidí ir a dormir mañana tal vez logre hacerla funcionar. Esa noche soñé que la guerra entre humanos estallaba, soñé que unos seres descendían del cielo y destruían lo que quedaba de las ciudades devastadas por las guerras. A muchos soldados siendo aniquilados por armas superavanzadas. Desperté en la mañana demasiado agitado.
Pensé que debería hacer algo para evitar todo eso. Debo utilizar el Forex para volver a la fecha en que se encontraran aquellos restos de naves alienígenas en Marte y Neptuno. Debo evitar que las encuentren, así no inventarán armas nucleares y no habrá guerras posteriores. Pero ¿cómo? El Forex no enciende, no puedo usarlo. Seguramente falta la famosa cromonita. Debo ir a buscarla, en algún lugar del planeta debe de haber algo. Me preparé una semana entera para partir en busca de la cromonita. Me despedí de mis padres, les dije que iría a trabajar a otro país por varios meses, y que estaría en casa para Navidad. En el laboratorio, les dije que había encontrado otro trabajo como investigador de biología en el Himalaya. Dejé todo listo y partí, hice una copia digital de las láminas en mi memoria virtual y la llevé conmigo. Así que partí. Pasé el primer año, buscando por el continente americano, buscaba información de hallazgos de joyas o rocas misteriosas, tomaba muestras, analizaba cada joya o roca que encontraba, traté de hacer lo que decían en las láminas, para que el Forex se encienda, pero nada. Buscaba en las montañas más rocosas, los bosques más calurosos, los ríos más caudalosos y nada. Decidí llevar mi búsqueda más allá, y salir del continente hacia nuevos horizontes de búsqueda. El segundo año de búsqueda, unas discusiones entre los franceses y los norteamericanos, sobre el petróleo casi extinto que se habían encontrado en el sur de Francia me llamó la atención. Todo el año estuvieron en la corte, esperando una sentencia para ver qué país ganaba los derechos que exigían. Al final de ese año el tribunal falló a favor de los franceses, los norteamericanos no estaban contentos, iban convenciendo a muchos países de que se unieran a su causa, y comenzó una cruzada continental para que los norteamericanos sean los ganadores, mientras Francia también convencía a sus países vecinos de toda Europa que apoyen su causa. Meses después, una noticia dio la vuelta al mundo: el hijo del presidente francés había sido asesinado, el caos comenzó a surgir. Yo mientras tanto recorría el Congo y África en busca de la cromonita, para evitar que todo lo malo que se escribe en las láminas ocurra. En el tercer año de búsqueda, la tensión entre los continentes americano y europeo comenzaba a endurecerse, las amenazas de guerras eran inminentes, los pequeños atentados eran cada vez más frecuentes. Un día mientras me dirigía a las Islas Filipinas, escuché en una radio pública una noticia terrible. En una cruzada por la paz, que se realizaba en las calles de París, cientos de personas protestaban pacíficamente por la paz entre los continentes americano y europeo. Un avión cargado de ácido cayó sobre las calles de París. Las personas que estaban allí murieron por quemaduras graves, algunas se derritieron por completo, la ciudad quedó inhabitable. El gobierno francés culpó de los sucesos a los norteamericanos. 2 meses más tarde, luego de que la hora de la diplomacia había llegado a su fin, cada vez más los ataques indirectos se hacían en contra de los países involucrados, y también se hacían a los países aliados. La guerra estaba dando sus primeros pasos, el hombre estaba encaminado a su propia destrucción. En el cuarto año de mi búsqueda, América entera declara la guerra a Europa, todos los americanos se habían unido, para librar una batalla biológica nuclear contra toda Europa, las bombas comunes comenzaban a ser lanzadas, pequeñas capitales eran destruidas por minibombas atómicas, miles de personas morían cada día. América amenazaba constantemente a Europa, que si no cedían las peticiones, ellos lanzarían la superbomba de microondas que destruiría gran parte de su continente. Europa no cedía, la guerra comenzó a involucrar más tecnología. En los campos de batalla los androides luchaban cuerpo a cuerpo con sus rivales, controlados a control remoto. El ecosistema del planeta se iba modificando poco a poco, el aire cada vez más se sentía algo pesado, misiles guiados por infrarrojo destruían ciudades, armamento americano deshacía todas las maravillas de Francia, gases tóxicos radioactivos eran lanzados en las capitales de América. Hasta que un día comenzó
Europa inició los ataques nucleares, las temidas bombas atómicas eran lanzadas por toda América, la gente moría por millones. La estructura del planeta iba modificándose, la fauna de la Tierra iba desapareciendo, los cielos ya no eran azules, se tornaban en color gris. América respondió también con bombas nucleares, las ciudades importantes eran destruidas por completo. Es el año 2490 y es el quinto año de mi búsqueda. Luego de una intensa búsqueda, tratando de sobrevivir a las guerras, encontré información acerca de una roca muy extraña encontrada en el norte de Italia. Se trataba de una gema demasiado rara para ser terrestre, entonces me dirigí hacia allí. El lugar estaba entre las ciudades más peligrosas, calificada como extremadamente mortal. Italia había sido clasificada como zona roja a nivel mundial. El próximo ataque nuclear se haría allí. Debía encontrar la cromonita antes de que la guerra no me lo permitiera. Me equipé muy bien, como había guerras y el aire estaba contaminado, fabriqué un par de máscaras antirradiación y que mejoraran la respiración. Luego de 3 días de viajar en un avión de carga de armamento, llegué a las afueras de Italia. Robé una patrulla militar y me dirigí hacia el lugar que mencionaron para encontrar la tan buscada roca. Llegué a un lugar muy extraño, al parecer la guerra aún no había tocado ese suelo. Entré en un bosque de rocas para buscar la cromonita, pasé 2 días buscándola y nada. En el tercer día de búsqueda por fin tuve éxito, vi en un pequeño acantilado una piedra brillante, era muy pequeña, tomé la piedra y saqué el Forex de mi bolsillo. Puse el Forex delante de la piedra, mientras la piedra se deshacía y se convertía en energía pura, el Forex absorbía esta energía y vi que se encendía la pantalla. Por fin dije: al fin volveré al pasado para evitar que toda esta masacre suceda. En la pantalla del Forex se mostró lo siguiente: energía restablecida para 2 viajes. ¿Qué? En los textos de las láminas decían que eran 3 viajes, porque solamente 2. No importa. Solo hace faltan 2 viajes. Un ruido ensordecedor se comenzó a oír, eran las bombas nucleares que se acercaban. Las alarmas se activaron, pero nada de ello serviría, todos morirían. Entonces me decidí regresar para evitar el descubrimiento de los restos de las naves espaciales extraterrestres que se encontraron en Marte y Neptuno. Las bombas se acercaban cada vez más. Me disponía a presionar el botón de regreso en el tiempo, pero vi a una sombra negra parada junto a mí. Mierda, es la sombra del futuro, dije. La sombra que se describe en las láminas, déjame en paz, le grité. Oí una risa burlona, mientras perdía el control de mi cuerpo. Fuera de mi voluntad presioné el botón de adelantar el tiempo. Aquella sombra de mierda se iba desvaneciendo mientras se reía, vi como las bombas caían y destruían por completo la faz de esta zona de la Tierra. No me afectaban porque yo viajaba en el tiempo, cada vez más se aceleraba el paso del tiempo, hasta que logré tomar control de mi cuerpo y detuve el avance del tiempo. El mundo estaba casi desierto, lo que alguna vez fue Italia ya no estaba más, la tierra era negra y había un cráter inmenso en lo que parecía ser el centro de la devastación. Era el año 2620, no puede ser. Tengo que volver al pasado, pero aquella sombra aparecerá nuevamente si intento hacer algo, entonces me dirigí hacia lo que parecía un monte, tal vez si consigo refugio y esté rodeado de humano aquella sombra no podrá hacerme nada, dije. Luego de caminar por varios kilómetros, llegué a aquel monte y me interné en una de sus cuevas. Una luz al fondo de la cueva me llamó la atención, seguí caminando y encontré un refugio humano, había personas ahí, se calentaban con una fogata improvisada. Me contaron que las guerras habían destruido gran parte de la tierra, y que los alimentos eran casi imposibles de obtener. La extinción del hombre era casi un hecho. Estuve con aquellas personas unas horas, luego oí un ruido muy extraño que provenía del cielo. Todos los refugiados y yo salimos hacia afuera, me puse la máscara antirradiación, los demás no. Al parecer sus cuerpos se habían acostumbrado a la alta radiación, y era solo cuestión de años para que mueran.
Vi que desde el cielo gris lleno de radiación, una nave gigantesca descendía muy lentamente. Luego de varios minutos, se detuvo, se abrieron muchas puertas y pequeñas naves salieron, eran mucho más rápidas. Eran los Kron, habían llegado por fin. Tal y como decía en las láminas, todo se estaba cumpliendo. Naves pequeñas perseguían a los hombres restantes, los mataban con lo que parecían láseres muy poderosos. Una nave pequeña aterrizó junto a nosotros. Varios seres iguales a los que decían en las láminas descendieron. Aprisionaban a los hombres restantes y los subían a las naves. Yo traté de huir pero uno de ellos me alcanzó, cogí una roca y logré zafarme, corrí y corrí. Las naves iban ocupando todo el espacio terrestre, aprisionando a todo aquel ser humano que se encuentre a la vista. Luego de horas, la cacería finalizó. Todos los humanos restantes habían sido capturados. Yo logré ocultarme en una cueva muy pequeña, en la cual pensé que debía regresar. Pero tal vez aquella sombra aparecería de nuevo y me mandaría a una época que yo no quisiera. Pero debía arriesgarme, me preparé y decidí presionar el botón de regreso. Entonces nuevamente apareció aquella sombra negra, me armé de valor y fui tras ella. La golpeé con mi puño lo más fuerte que pude, pero solo la atravesé como si fuera uno. Río nuevamente, cogí unas rocas que se hallaban ahí, las lancé y en mi maldito descuido le arrojé el Forex. La criatura la tomó, la miró, la examinó cuidadosamente y luego rió. Me apuntó con el Forex y vi como el tiempo nuevamente se aceleraba. Pero esta vez el Forex no estaba conmigo, la sombra lo tenía. No puede ser, dije, mientras la sombra se desvanecía junto con el Forex, yo viajaba al futuro. Luego de unos momentos, para mí, se detuvo el avance del tiempo. No sé cuánto tiempo ni a qué época me haya mandado aquella maldita sombra. Salí de la cueva, y vi el cielo seguía de color gris. Nuevamente oí el sonido de aquellas naves. Mierda. Me van a llevar a su nave seguramente. Pero algo extraño pasó, otra nave similar la perseguía, le disparaba y a la otra la esquivaba. Luego de varios minutos así, varias otras naves aparecieron y destruyeron a la nave perseguidora. Una de las naves se dio cuenta de mi presencia y se dirigió hacia mí. Por alguna razón, no escapé. La nave aterrizó frente a mí y se abrió una puerta. Un hombre descendió de ella, me vio y se acercó hacia mí. ¿Eres tú un sobreviviente?, me preguntó. Sí, respondí. Yo sobreviví a las guerras atómicas que destruyeron la Tierra. El hombre hizo un gesto extrañado, y me dijo. ¿De qué guerras estás hablando? Te pregunté si eres un sobreviviente del ataque que hicimos los rebeldes a la base secundaria de los Kron. Fue ayer, decidimos atacar un objetivo principal para debilitar la fuerza de los Kron. Pero no sirvió, nos destruyeron pero algunos lograron escapar. Ya entiendo, le dije. Un poco desconcertado le pregunté, ¿en qué año estamos? Él me dijo, no lo sabes, es año 2751. Creo que tú no eres de por aquí. Porque llevas esas ropas antiguas, deberías protegerte, las armas de los Kron te destrozarían. Vi que las demás naves aterrizaban junto a la de aquel hombre, varias personas descendieron, todos me vieron extrañados y me saludaron. Pregunté a todos, ¿por qué se llamaban rebeldes? Ellos respondieron. Hace 5 años un hombre que respetamos mucho, inició un levantamiento contra los Kron, dijo que aún se puede cambiar el futuro de todos nosotros. Él se lamentaba mucho siempre y repetía que sus láminas fueron en vano. Luego convenció a todos los humanos restantes, destruir a los Kron y tratar de reconstruir nuestro planeta. La batalla ha sido dura, los Kron son difíciles de vencer. Cada vez nos hace falta suministros, comida, y sobre todo armamento. ¿Tú de dónde vienes?, me preguntó una mujer que aterrizó último. Yo vengo del año 2490, he llegado hasta aquí gracias al Forex. Todos me miraron muy sorprendidos, un hombre se acercó y me dijo. ¿Tú cómo sabes del Forex? ¿Es verdad que lo obtuviste?
Sí, afirmé, el gobierno de mi época lo encontró en la luna y lo robé para evitar las guerras que destruirían todo. Pero fallé, el Forex no es la clave, la cuestión es averiguar quién es la persona que dejó estas láminas, supuestamente el inventaría las bombas nucleares microondas, pero otro científico la inventó. Debo encontrarlo para obtener respuestas, tal vez él sepa cómo se puede evitar la invención de esa mierda de bomba nuclear. El primer hombre que se acercó a mí me dijo que me llevarían hasta su base para que vea a su superior, tal vez él esté al tanto de lo que nos estás diciendo. Cada persona regresaba a su nave cuando se oyó nuevamente aquel sonido ensordecedor. Los Kron habían traído refuerzos. Yo corrí hasta la nave más cercana, el piloto estaba afuera, y antes de que pudiera subir conmigo un rayo lo atravesó y se desintegró por completo, no quedó nada. Subí como pude a aquella nave, el líder del grupo me hizo señas para ponerme un casco. Entré en la nave, y encontré todo tal y como se describía en las láminas, me puse el casco de inmediato y me conecté con la nave. Utilicé mis pensamientos para pilotarla, las demás naves escapaban de los Kron, yo los seguía detrás, recorrimos casi 200 kilómetros en 10 minutos huyendo. Yo había sido bueno en los videojuegos, y como aquella nave era conducida por mis pensamientos, tuve la idea de librarnos de los Kron que nos perseguían, di la vuelta y comencé a darles caza uno por uno. Las demás naves aliadas me siguieron, y luego de un rato de lucha logramos destruir todas las naves Kron. El líder me dio las gracias y me indicó que deberíamos seguir hasta el refugio. Luego de 2 horas, y casi luego de recorrer medio mundo, entre unas montañas rocosas, lo que parecía ser el Gran Cañón de Norteamérica, ahí estaba, un refugio muy bien oculto. Todos descendimos despacio, bajé de la nave y acompañé al grupo que ingresaba dentro de una cueva perfectamente oculta. Caminamos varios cientos de metros, cogimos un antiguo ascensor y descendimos. Al llegar pude ver que las personas estaban comiendo, todos vestían un atuendo bastante similar entre ellos, todos portaban un arma alienígena. Y todos llevaban consigo un símbolo en el brazo izquierdo. Caminamos un poco y encontramos a un grupo de personas, oyendo el discurso de un hombre. Aquel hombre era joven, unos 25 años como mucho. Tenía una cicatriz en la cara, parecía muy optimista. Esperé a que terminara y cuando todos se retiraron a otra parte, me acerqué a él. ¿Tú sabes del Forex?, le pregunté. Me vio algo extrañado, sonrió y me dijo: Sí, claro que sí, es por eso que estoy aquí. Yo llegué aquí gracias a el Forex, pero ¿tú qué sabes de ello? Yo también llegué aquí gracias a ese objeto. Entonces tú eres la persona que estoy buscando. No puede ser verdad, no es posible que tú hayas utilizado el Forex. Porque yo lo tengo aquí en mis manos. ¿Lo ves? Aquí está, no tiene cromonita, no puedo volver a mi época. Y no debo hacerlo porque si no nadie encontrará las láminas que dejé, y nadie podrá evitar que se invente las bombas nucleares microondas, que destruyeron casi toda la Tierra. Pero no fuiste tú quien las inventó. Fue otro científico de mi época. Vengo del año 2490, la era donde la guerra nuclear estaba en su más alta posición. Yo encontré tus láminas. Encendí mi memoria virtual y proyecté un holograma. Eran las láminas que había encontrado en aquel parque abandonado. Pero llegué tarde, ya se había encontrado el Forex en la luna. Y se estaban inventando las bombas nucleares de microondas. Perdí el Forex, la sombra negra del futuro me la quitó y me envió a esta época por alguna razón. ¿Perdiste el Forex? No puede ser, no me imagino qué puede hacer esa criatura con el Forex. Si yo no inventé la bomba nuclear microondas, entonces ¿quién lo hizo? Tenemos que volver para evitar todo esto. Pensé que si me quedaba en esta época todo este futuro nunca existiría, pero todo siguió su curso tal y como lo ves hasta esta fecha. Debemos regresar al año en que los astronautas de mi época descubren restos de naves espaciales en Marte y Neptuno. Si no se descubren los restos, no se iniciará la fabricación de bombas nucleares.
Luego debemos ir al inicio de la guerra entre América y Europa. Si no hay guerras, ninguna vida se perderá. Y si no se inicia las guerras, los Kron jamás se darán cuenta de que existimos. Pero, ¿tienes la cromonita necesaria para viajar en el tiempo? Yo usé la última, la que me dijo el creador que se encontraba en la Tierra. No sé dónde haya más. Entonces debemos ir a donde está el creador. ¿Tú sabes dónde? Está en la nave nodriza de los Kron. Debemos ingeniárnoslas para llegar hasta ahí. Ambos nos preparamos para ir en busca del creador. Tomamos provisiones, él le dijo a su gente que iríamos a buscar planos de las instalaciones de la nave nodriza para hacer un ataque directo. Todos lo ovacionaron. Cogimos la nave más veloz y nos encaminamos hacia el espacio. Vi cómo pilotaba la nave, yo iba de copiloto. Mientras ascendíamos vi cómo el espacio se iba aclarando. Pude ver el negro infinito del espacio, las millones y millones de estrellas del universo. Luego de unas horas, vimos la luna muy de cerca, y detrás suyo estaba la nave nodriza de los Kron. Pero de pronto algo nos detuvo. La nave parecía ser atraída por la luna. Aterrizamos y vimos por los cristales de la nave. Afuera en la superficie lunar, estaban los tres. Mi corazón se detuvo por completo, eran ellos. ¿Pero qué querían? ¿Qué buscaban? ¿Por qué aquí y justo ahora? Eran los guardianes del tiempo. Íbamos en la nave rumbo hacia los Kron, vi al autor de las láminas y decidí preguntarle su nombre. Él volteó hacia mí y me dijo, qué tonto fui, nunca dejé escrito en las láminas cuál era mi nombre. Yo soy Juan, respondió, es mejor darnos prisa para llegar a la nave nodriza de los Kron. Casi se me sale el alma de solo ver a esas tres criaturas en la superficie lunar. Luego de ponernos las máscaras de oxígeno, descendimos de la nave a toda prisa. Allí estaban frente a nosotros aquellas tres horribles bestias, eran las que mi compañero de nave había descrito anteriormente. Una tenía la forma de un humano, pero algo deforme, se asemejaba bastante a una sombra humana. El segundo era también humanoide, tenía brazos alargados y era muy alto. La tercera criatura se asemejaba bastante a un lobo, o un perro, no sé exactamente. Se acercaron hacia nosotros. Juan preparó su arma dispuesto a todo, cuando una de las criaturas, la que era guardián del pasado, se acercó hacia él y logró controlarlo mentalmente, su arma cayó al suelo. Él no tenía control de su propio cuerpo, luego aquella criatura extendió el brazo y sobre su palma un objeto se materializó. Era el Forex, el que me había quitado antes de enviarme a este futuro. Me lo entregó de inmediato, luego se alejó hacia donde estaban las otras dos criaturas. Luego de un momento de silencio, pronunció las siguientes palabras. Es todo lo que podemos hacer por ustedes. Cumplan con su destino. Nos quedamos sin decir nada por un instante. Luego las tres criaturas dieron la vuelta y se desvanecieron en el infinito. Juan se levantó extrañado, y podía notar en su mirada la incertidumbre que nos aguardaba más adelante. Volvimos hacia la nave y continuamos nuestro camino hacia la nave nodriza de los Kron. Cuando llegábamos hacia la nave, vimos que una gran compuerta se abrió y de ella emergieron dos naves que comenzaron a dispararnos. Juan maniobró de inmediato para esquivarlos. Me dijo que fuera a la parte posterior de la nave para tomar el control de las armas. Yo fui de inmediato, cogí los controles, y comencé a disparar. Nuestra pequeña batalla duró como 5 minutos, logramos derribar las naves enemigas y nos dirigimos hacia la nave nodriza. Entramos por un ducto lo suficientemente pequeño para la nave. Dejamos todo y descendimos. Adentro, las alarmas estaban sonando a todo volumen.
Los Kron se movilizaban y se agrupaban en pelotones, posteriormente escogían armamento y se dirigían a sus naves. Lo más probable es que estuvieran tras de nosotros. Juan me entregó un arma Kron, me dijo que era muy sencillo manejarlas, era como disparar un arma humana de bajo calibre, pero tenía la potencia de desaparecer a un cuerpo entero, reduciéndolo a cenizas. Nos introdujimos por unos ductos de aire caliente, nos dirigíamos hacia la cámara principal de la nave Kron. Atravesamos varios metros de ductos y salimos en una cámara repleta de alienígenas. Al parecer se estaban preparando para ir en nuestra casa, así que los cogimos desprevenidos. Aniquilamos a todos ahí. Las alarmas se activaron totalmente, ya sabían que estábamos dentro de su nave. Juan me dijo que primero debemos ir al punto donde tienen preso al último creador. Yo me apresuré a seguirlo, atravesamos la explanada principal de la nave, y vimos que de unos cuartos debajo de la nave salieron unas bestias gigantescas que nos comenzaron a perseguir. Yo cogí el rifle que Juan tenía en la espalda y rápidamente apunté hacia una de esas bestias. No logré hacerle ningún rasguño, luego tomé un cristal que había en un pequeño contenedor, se lo lancé lo más fuerte que pude, el cristal impactó en uno de sus ojos, la criatura de inmediato se tapó la cara para aliviar su dolor, ya que le había reventado un ojo. Esa bestia se revolcaba de dolor, gritaba con todo lo que tenía, mis odios se estremecían al escuchar aquel lamento. Luego Juan me dijo que debíamos continuar. Dejamos atrás a aquellas bestias y nos adentramos a lo que parecía un elevador improvisado. Cogimos unos cables biomecánicos y comenzamos a subir hasta la cámara más alta donde se encontraba el creador. Al llegar vimos que la puerta estaba bloqueada por completo. Juan y yo tratamos de hackearla como fuese posible, pero era casi imposible, y para colmo de males era de cuádruple capa de un metal casi indestructible, solo se podía acceder desde adentro. Yo le dije a Juan que debíamos dar la vuelta y regresar para buscar otro camino. Pero él se negó, entonces comenzamos a proponer mejores ideas para poder abrir la puerta. Pasaron varios minutos y escuchamos a lo lejos que los Kron venían tras de nosotros, con sus pesadas armaduras y sus bestias incontrolables. Todo parecía perdido, cuando escuché una voz dentro de mí. Decía que entráramos, di la vuelta y vi que la puerta se había abierto, Juan y yo entramos de inmediato, cuando vimos quién había abierto la puerta no lo podía creer, era el creador. Rápidamente ingresamos y cerramos la puerta desde adentro. El creador se acercó hacia nosotros y sonrió misteriosamente, era una sonrisa cálida. Se podía sentir un ambiente de tranquilidad. Era como si un viejo amigo nos habría reconocido. Se dirigió hacia Juan y le dijo: «¿Lo ves? Te dije que no podrías cambiar nada. Al final el arma nuclear se inventó por otro sujeto, no tú. Ahora estás atrapado aquí en esta era». Juan se quedó mudo un momento y no movió ni un solo músculo. El creador volteó hacia mí a verme. Me vio fijamente unos segundos y se acercó lentamente. Luego me dijo: «Tranquilo, no te desesperes, verás que pronto todo tendrá sentido y ustedes cumplirán su misión. Ahora, ¿a qué debo su visita?». Juan se recuperó de lo que le había dicho el creador y rápidamente le preguntó: «Pero aún no me he rendido, ¿tú sabes dónde podemos encontrar más cromonita? La necesitamos para volver y evitar el principio de todo esto. Esta vez tengo un plan que no fallará». «¿Qué dices? ¿Que tienes un plan? No, eso no puede ser. Porque el universo ya tiene planeado algo para ti», dijo el creador. «Pero si ambos quieren arriesgar sus vidas en vano, no se los impediré. La última roca de cromonita se encuentra en las coordenadas Zulu 8549 y Morse 8893. Lo que alguna vez ustedes los seres humanos llamaron Londres. No hay más naves de escape, así que deberán llevarse la nave nodriza para su aterrizaje.
Yo de todas formas debo irme, mi misión ha terminado aquí, tengo planes para nuevos mundos y civilizaciones, depende de ustedes si quieren morir aquí o morir más adelante. Luego escuchamos como la puerta era golpeada por los Kron, cada vez más y más se debilitaba. Ellos tenían más tecnología, así que no tendrían muchos problemas en tratar de abrir la cuádruple capaz de acero que tenía la puerta. El creador nos mostró un ducto de ventilación que conducía aire a toda velocidad, que terminaba en la prisión donde los humanos sobrevivientes trabajaban para construir las armaduras de los Kron. Antes de irnos, el creador tomó un pequeño trozo de metal y plástico, lo pulverizó en sus manos y luego de las cenizas se formó una pequeña criatura. Luego de unos segundos más, tomó la forma de un perro cachorro. El creador nos dijo: este es un pequeño regalo, él es un amigo fiel, cuídenlo mucho, él sabe dónde está la cromonita, los guiará hasta ella. Adiós. Juan tomó al cachorro y saltó por el ducto de aire, yo fui detrás de él. Adentro nos movimos llevados por una cálida ráfaga de viento, por los tubos a toda velocidad. Era como si fuésemos lanzados por un cañón, pero era agradable. Luego de unos minutos ahí, salimos por un conducto de ventilación que daba hacia las celdas de los prisioneros. Juan llegó primero y luego yo salí detrás de él. Vimos las celdas casi repletas de humanos, de inmediato me dispuse a liberarlos, después de todo una ayuda extra no era mala idea. Juan hizo lo mismo, dejó al cachorro en el suelo. Y desactivó varios láseres que eran de la prisión. Cuando estábamos terminando, el cachorro comenzó a ladrar, eran los Kron que habían encontrado pistas que daban hasta nuestra ubicación. Juan, yo y como 20 prisioneros nos dirigimos hacia la torre principal de control. Con los Kron pisándonos los talones, íbamos a toda prisa. Aniquilábamos Kron en cuanto se cruzaban por nuestro camino, les quitábamos sus armas y nos equipábamos cada vez más. Cuando estábamos al pie de la torre, una criatura de tamaño increíblemente grande, fue liberada delante de nosotros. Todos le disparaban y trataban de derribarla, nadie podía, yo grité. Apunten a los ojos, es su punto débil. Uno de los hombres soltó un disparo y logró darle en la vista. La criatura no parecía sentir nada, luego otro le dio en el otro ojo. La criatura quedó ciega completamente. Todos subimos por el elevador que daba a la torre de control. Mientras la monstruosidad que ya hacía sin Vision, estaba totalmente desorientada. Al llegar a la torre, nos esperaba un pelotón alienígena, nos comenzaron a disparar de inmediato, sellaron las puertas para que no pudiéramos salir. Una batalla de armas se desató. Todos disparaban a quienes pudieran, luego de una intensa lucha. Juan le quitó una granada alienígena a un Kron y la lanzó contra ellos mismos. Sus restos quedaron esparcidos por el suelo, habíamos ganado. Juan se levantó y buscó al cachorro que yacía oculto debajo de una consola de mando. Habían muerto casi la mayoría de los hombres, solo quedábamos Juan, yo y solo 3 hombres. Que estaban dispuestos a seguirnos hasta derrotar a los Kron. Juan tomó el control principal de la nave, e intentó una entrada bastante ajustada hacia la atmósfera de la Tierra. Luego de sus años como rebelde ya tenía experiencia en armas y naves Kron. Yo ayudé a estabilizar los rotores, para que puedan impulsarnos hacia atrás y no morir. Vi algo que me inquietó, era una consola pequeña, en la que habían números. Era una cuenta regresiva. Al parecer, los Kron habían enviado una señal de auxilio a su flota principal que se hallaba a varios millones de años luz. Pero ¿cómo podrían llegar en tan corto tiempo, si el contador marcaba 2 horas restantes? No le di importancia y continué haciendo mi labor de estabilidad de la nave nodriza. La gigantesca nave ya se encontraba rozando la atmósfera de la Tierra, el campo gravitacional era demasiado fuerte.
No conocíamos el idioma Kron para poder hacer un buen aterrizaje utilizando los controles alienígenas. La nave iba perdiendo el control, mientras la gravedad de la Tierra nos atraía con una fuerza tremenda. Juan trató lo más que pudo en aterrizar como fuese en lo que fue Londres, es decir las coordenadas Zulu 8549 y Morse 8893, donde se encontraba la cromonita. Cuando ya no podíamos controlar más la nave, la dejamos para sujetarnos de lo que tuviéramos a la mano. Tomé al cachorro y me sujeté de un cable biomecánico lo más fuerte que pude. Con el suelo. La caída fue muy dura, pero habíamos sobrevivido. Tomamos unos cascos para respirar afuera, ya que el aire aún seguía contaminado y era altamente radioactivo. Salimos de la torre de control, pero al descender de la torre vimos que la gigantesca criatura continuaba moviéndose. Luego de esperar unos minutos la criatura murió. Al parecer el aire contaminado de la Tierra lo habría aniquilado. Salimos de la nave nodriza, atravesando los escombros, y logramos encontrar una puerta de escape. Todos salimos, el aire aún se sentía muy pesado. Juan logró comunicarse con su base rebelde, para que envíe un equipo de rescate. Me pareció prudente advertirle de la cuenta regresiva que había encontrado en la nave nodriza. Se lo dije de inmediato, él dijo que esperaba eso, y que tenía un plan para destruir de una vez por todas a los Kron. De inmediato se comunicó con sus aliados en sus respectivas bases, les dijo que prepararan el cañón de protones, el cual contrarrestaría la llegada de los Kron. Sus compañeros le confirmaron y colgó la transmisión, entonces nos pusimos en la búsqueda de la cromonita. Una de las naves rebeldes llegó hasta nuestra posición y nos disponíamos a abordar, cuando de los restos de la nave nodriza salió aquella monstruosidad y comenzaba a correr hacia nosotros. Aunque no tenía vista propia, nos podía oler. El piloto de la nave le entregó una granada especial a Juan, él la arrojó sobre la bestia. Y entramos en la nave rebelde. La granada hizo una tremenda explosión, destruyendo por completo a la bestia que nos perseguía. Este cayó al suelo en muchos pedazos y finalmente murió. La nave rebelde ascendió y fuimos directamente hasta las coordenadas donde se encontraba la cromonita. Llegamos, era un área totalmente desierta, no había rocas, ni escombros de ninguna ciudad recientemente destruida. Descendimos Juan, yo y el cachorro que nos guiaría hasta la cromonita. De inmediato se puso a olfatear, caminamos 1 hora tras los pasos del animal. Luego de varios kilómetros caminando, el cachorro por fin encontró algo. Yo de inmediato comencé a escarbar el suelo, Juan a su vez también me ayudaba, mientras que el perrito escarbaba con sus pequeñas patitas. El cachorro estaba hecho para resistir la radioactividad del aire de la Tierra. Luego de unos minutos en este plan, encontramos un cofre sellado, el Forex de Juan de inmediato vibró y puso en pantalla, cromonita detectada. Pero luego pasó algo que no nos esperábamos, los refuerzos Kron habían llegado por fin. Vimos hacia el cielo y observamos lo que parecía un agujero de gusano, era de color blanco puro, del miles y cientos de naves nodrizas emergían. Acompañadas de pequeñas naves cazadoras de humanos, estas eran más inteligentes y se dirigían directamente hacia las naves rebeldes, que ya hacían en sus respectivos refugios. Juan llamó a su base principal y les dijo que carguen el arma de protones, de inmediato. Así lo hicieron. Mientras duraba la carga de esta misteriosa arma, una nave Kron alcanzó a divisarnos y se dirigió de inmediato a nosotros.
Aterrizó frente y de ella salieron 3 cronianos, con sus clásicas armaduras. Yo cogí el arma que me dio Juan y comencé a dispararles con todo lo que tenía. Juan hizo lo mismo. En un fuego cruzado aniquilamos a los 3 cronianos, pero un láser alcanzó el brazo derecho de Juan, lo cortó de un tajo. Pero Juan parecía entrenado para soportar el dolor y siguió disparando. Un láser pasó delante de mí y logró darme en la oreja. Como era un láser muy avanzado, la vida ya estaba cauterizada. Lo mismo pasó con Juan. El cachorro yacía oculto debajo de nuestros pies, y por fin terminó. Logramos matar a todos los tripulantes de la nave Kron. Me pregunté cómo ellos tienen tan mala puntería y nosotros somos demasiado eficaces. Es un misterio que nunca podré descifrar. El fuego cruzado acabó. Muy cansados y exhaustos seguimos tratando de abrir aquel cofre sellado, pero sin éxito alguno. Le disparamos e hicimos de todo. Pero nada. Un suceso extraordinario sucedió. El perro comenzó a lamer la cerradura y su saliva parecía tener una especie de ácido, la cual destruyó en pocos segundos la cerradura. Logramos abrir el cofre. Ahí estaba. La última roca de cromonita existente en el universo. Era un tanto diferente que las demás que había visto. Juan acercó su Forex para recargarla. De inmediato la roca se pulverizó y se convirtió en una energía pura, la cual fue absorbida por su Forex, solo una parte. La otra parte se dirigió hacia mi bolsillo donde yo traía mi Forex, el que me había devuelto uno de los guardianes. Vi la pantalla, que decía: energía restablecida. Nada más, solo eso. No decía ni para tantos viajes. Me pareció extraño. Juan me vio sonriente y me dijo: lo logramos, Sam, lo logramos. Al final de todo arreglaremos las cosas. Gracias por tu ayuda. Una voz me sobresaltó mucho. Era el creador, estaba parado justo atrás de nosotros. Volteamos y lo vimos con una sonrisa en la cara. Luego él dijo: veo que tuvieron éxito, pero ya les dije que no hay forma de que ustedes alteren el tiempo. Los hechos que ocurrieron estaban escritos para ser así. Por más que lo intenten, nada cambiará para ustedes ni para nadie. De ninguna manera. Ahora te demostraré lo contrario, dijo Juan alzando la voz. Entonces se comunicó con su base y ordenó que dispararan el arma de protones. Vi que desde una distancia muy lejana, casi al otro lado de la Tierra, un misil era lanzado. Se dirigía directamente hasta el agujero de gusano que transportaba las tropas de los Kron. Unos minutos pasaron y el misil alcanzó su objetivo. Una explosión ensordecedora me dejó sin audición por unos minutos, mientras en la lejanía del cielo ya despejado por la enorme explosión que hizo el misil, el agujero de gusano se convertía en un agujero negro. Al parecer el misil contenía cargas negativas muy bien almacenadas, las cuales invirtieron la energía pura del agujero de gusano en energía oscura, la cual se convirtió en un agujero negro, que devoraba las naves Kron. Todas las naves nodrizas que salían del agujero eran tragadas nuevamente, pero esta vez no regresaban a su punto de origen, sino que eran atrapadas en el agujero negro. Ya casi todas las naves Kron habían sido destruidas, y el agujero negro iba aumentando su tamaño. Juan, muy tranquilo, ordenó a sus tropas que lanzaran el Hades. Al parecer era un misil que disipaba energía negativa y creaba una onda electromagnética para que esa energía se disipara por el universo. El creador y yo vimos como un segundo misil era lanzado desde el otro lado de la Tierra. Mientras el misil ascendía, el agujero negro se iba haciendo más grande, ya comenzaba a tragarse las montañas más altas de la Tierra, las nubes radioactivas eran arrastradas hacia el agujero negro, el cielo quedó completamente despejado, todo el aire contaminado era enviado hacia el agujero negro. Vi el cielo despejado por primera vez en aquella época, era de color naranja y no azul como en mi época.
El misil por fin llegó hasta su objetivo, una onda eléctrica invadió la Tierra, toda la radioactividad estaba siendo absorbida por el agujero negro, mientras se hacía cada vez más pequeño. Toda la energía negativa era succionada como aspiradora. Luego de varios minutos, el agujero negro se cerró completamente y desapareció en una nube blanca, la cual se desplazó hacia el principio del espacio, para convertirse posteriormente en nebulosa o lo que fuese su nombre. Y por fin había terminado, los humanos habíamos ganado. Esto se acabó. El Creador bajó la vista del cielo, el cual ya no era naranja, se había convertido en un cielo azul, como el que había en mi época. El Creador nos vio sonriente nuevamente, y nos dijo: Nada va a cambiar, todo seguirá igual. Permíteme mostrarte fe, acelera 200 años en el futuro. Yo obedecí. Después de todo, ya habíamos ganado, los Kron estaban destruidos, y era el mismo Creador quien me ordenaba esto. Cogí al perro en mis brazos y tomé a Juan del hombro para ir hacia el futuro. Esta vez ningún guardia del tiempo apareció, presioné el botón para viajar al futuro. Vimos cómo la civilización humana comenzaba de nuevo, cómo se construían refugios humanos, nuevas construcciones, el hombre rehacía su historia nuevamente encaminado hacia el progreso. Se levantaban casas, mercados rústicos, vegetación, y muchas cosas que el hombre hizo para sobrevivir en su propio mundo. Luego de 200 años detuve el avance del tiempo, era el año 2954. El área desierta en la que estábamos, se había convertido en un pequeño pueblo, con todos sus vecinos, alcalde, municipio, banco, mercado y todas esas cosas. Juan sonrió fuertemente y luego gritó al cielo: sí, por fin. Los humanos ganaron y ahora continúan su vida normalmente, por fin podré regresar a mi época, disfrutar junto a mis padres la vida que se me dio allí. Sí. Yo también me emocioné mucho, y vi al cielo para contemplar el cielo azul infinito. Pero entonces algo me dejó en shock. Era un objeto muy lejano, estaba bordeando la luna. No lo podía creer, era un meteorito, del tamaño de la luna. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque Juan también lo vio. ¿Cómo era posible que después de tanta lucha al final un meteorito terminara destruyendo la Tierra y a todos los humanos? Una voz nuevamente se escuchó detrás de nosotros. Era el Creador, había venido hasta esta época. ¿Con qué? No lo sé. Seguramente como era uno de los creadores, hizo algo sobrenatural para estar aquí en este año. Lo ven, no pueden evitar la destrucción de la Tierra ni de los humanos. Ahora que los Kron fueron derrotados, nadie tiene la tecnología suficiente para destruir el meteorito, ni siquiera la tecnología necesaria para anticiparse a los hechos. Esto no es posible. ¿Y ahora a dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Dónde viviremos? Muchas preguntas se revolvían en mi cabeza. El Creador se acercó hacia Juan, el cual estaba atónito por la noticia, y le susurró algo al oído. No pude oír. La expresión de Juan cambió a una de incertidumbre, el ambiente se sentía muy tenso, todo había cambiado. El cachorro se acercó debajo de mis pies y trató de acurrucarse. Levanté la vista hacia donde estaba el Creador y le pregunté: Señor, usted es uno de los creadores de todo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Regresar a nuestra época? ¿Acaso no estamos destinados a salvar la raza humana? ¿Cuál es nuestro destino? Pronto lo averiguarás, respondió. Ahora debes volver a tu casa, hay personas que te esperan, despídete de tus padres. Tu destino está con nosotros los creadores. Juan no decía nada, se mantenía en completo silencio. Luego de unos instantes, Juan dejó caer unas lágrimas y me dijo: tiene razón, hazle caso. Él lo sabe todo, no te preocupes por mí, nos encontraremos después.
Tomo su Forex y al cachorro y pulso el botón de regreso en el tiempo. Vi cómo se desvanecía lentamente hasta desaparecer. Creo que volvió a su época. Vi al creador que hizo lo mismo, él no tenía el Forex pero también desapareció, sin antes decirme: nos veremos. Tú sabes la fecha y la hora en que nos encontraremos. Luego de esto desapareció. Intrigado completamente y algo triste, me disponía a presionar el botón de regreso en el tiempo. Pero apareció la sombra del pasado. La que me había arrebatado el Forex y posteriormente me lo había devuelto. Se acercó lentamente hacia mí. No parecía agresivo como en las otras ocasiones, al contrario, sentía una presencia muy familiar en él. No dijo nada, controló mi cuerpo despacio y pulsé el botón de ir adelante en el tiempo. Vi acelerar el tiempo a mi alrededor. El meteorito destruyó por completo la Tierra. No quedó nada. Pasaron 2 años, era el año 2956. Estaba orbitando lo que alguna vez fue la Tierra, lo habían escombros, como tenía el casco de respiración no me afectaba en lo absoluto. Pero el frío del espacio me iba congelando lentamente. Entonces algo dentro de mí murió, no sé qué cosa fue. Pero parecía que ya no tenía felicidad en mi alma. Flotando en el espacio, en lo que alguna vez fue la Tierra. Pensé que debía preguntarme o preguntarle a alguien. ¿Por qué? ¿Cuál era mi misión? Tal vez deba preguntárselo al Creador. O mejor aún a los creadores completos. Eso era. Volveré al inicio de todo. Cuando los creadores hicieron todo, y construyeron el Forex, presioné el botón de regreso en el tiempo. Vi como toda la civilización era destruida por el meteorito, todo volvía a la normalidad, los Kron regresaban, el agujero de gusano, la nave nodriza, todo pasó muy rápido. Vi como la Tierra regresaba hasta como era antes de la llegada de los Kron, las guerras nucleares, los conflictos entre América y Europa. Todo en forma inversa. Luego llegó mi época. Todas las cosas volvían a la normalidad. Luego algo dentro de mí me dijo que debía hablar con mis padres. Detuve el tiempo 3 años después de que había salido a buscar la cromonita. Mis padres estarían en casa viendo las noticias de cómo América y Europa se enfrentaban. Ignorantes de su futuro. Cogí un rápido hasta donde vivían mis padres, tardé 3 días de viaje. Ya que me encontraba casi del otro lado de la Tierra. Cogí 3 aerobuses y 5 metros bala. Llegué hasta la casa de mis padres, me saludaron muy alegres, pensando de que había vuelto para quedarme. Pero no era así. Les conté de mi viaje, no sobre los Kron obviamente, ni sobre la destrucción futura de los humanos y la Tierra. Hicimos una parrillada por mi regreso, todo fue divertido. Pero algo dentro de mí me impedía ser feliz. Por eso me despedí de ellos, como si los fuese a ver mañana. Me fui a lo que fue mi departamento, me recosté sobre mi cama y pensé: necesito respuestas. ¿Qué habrá sido de Juan? Seguramente volvió a su época. Espero que sea feliz. Me decidí por irme al principio de todas las cosas. Después de todo, si continuaba en este futuro, en 2 años las guerras nucleares me matarían a mí y a mi familia. Presioné el botón de regreso y rápidamente volví en el tiempo. El tiempo regresaba rápidamente, la civilización se iba haciendo más antigua, los autos se hacían antiguos, las ciudades eran medievales, posteriormente primitivas, el hombre desapareció, la Tierra se habitó por dinosaurios. La fauna se volvía extremadamente primitiva. Entonces todo desapareció. La Tierra no era más que agua y tierra. En el reloj del Forex, el año 0 se iba acercando regresivamente. Y luego por fin.
El Forex se detuvo automáticamente en el año 0. Todo estaba desierto, eran áreas de tierra y más tierra. Caminé por varias horas y vi a lo lejos una reunión de seres extraños. Me acerqué, y pude ver mejor. Eran los creadores, estaban terminando de fabricar el Forex. Uno de ellos volteó hacia mí y se acercó muy deprisa. ¿Quién eres tú?, me preguntó. Ah, eres un ser humano, ¿no es verdad? Veo que traes el Forex que acabamos de inventar. Esto demuestra que sin algún control, los viajes en el tiempo pueden ser peligrosos. Tal vez necesitemos de tu ayuda para controlar esto. Vi a los demás creadores, y logré reconocer al que quedó vivo en el futuro de los Kron. El que nos aconsejó mucho. Él volteó a verme y me dijo: te lo dije. Ahora cumple tu destino. En ese momento, algo apareció delante de nosotros. Era Juan, había llegado desde el futuro, y traía al perro un poco más grande de como recordaba. No entendía nada al principio. Pero luego Juan me dijo: ¿estás listo? Es hora. Cumpliremos nuestro destino. Entonces los comprendí por fin. Los creadores hicieron varios movimientos extraños con las manos, crearon una energía pura, la cual no podía describir, no tenía color. Entonces sentí los pensamientos de los creadores, sus orígenes, sus visiones, sus poderes. Todo. Pude sentir cómo el Forex se iba fusionando conmigo. Pude sentir un poder que jamás había sentido, vi cómo mi cuerpo se oscurecía hasta convertirse en un negro puro. A Juan le pasaba lo mismo, se convertía en un ser oscuro, sus brazos sanaron de inmediato y se alargaron un poco más de lo normal, se convertía en una sombra negra llena de pensamientos desconocidos. Vi que también le pasaba lo mismo el perro que había traído Juan, se convertía en un animal muy extraño, su hocico se alargó un poco, daba la impresión de que se convertía en un lobo. O algo así, también se llenó de oscuridad y un instinto letal. Pude sentir aquel poder en mi cuerpo, mientras mis pensamientos se iban desvaneciendo, para luego convertirse en algo vacío y siniestro. Yo me iba transformando en uno de los guardianes del tiempo, Para ser exactos, en el guardián que aparece cuando se detiene el tiempo. Lo que fue alguna vez dejó de existir aquel momento. A través de los pensamientos de los creadores, comprendí mi misión. Debo proteger la continuidad del tiempo y todo lo que está escrito debe ser hecho al pie de la letra. Así es como debe ser. Nadie puede jugar con el universo, ni con el tiempo, ni con el curso de la vida. ¿Y tú qué harás? ¿Te gusta jugar con tu tiempo?